Bien, Dios te bendiga, hermano. Saludos en el nombre del Señor. Voy a estar contestando o respondiendo unas preguntas recientemente que me llegó de un hermano que me escribió. Y estas preguntas tienen que ver con Mateo 25 del 31 en adelante, en la cual Jesús habla en las parábolas y también habla de eventos proféticos y escatológicos. Y en Mateo 25, 31 en adelante, Jesús habla de las ovejas y los cabritos. Las ovejas y los cabritos. Y hay un hermano que me escribió porque él vio un video que yo estaba haciendo del tema de la gran tribulación, del tema del rapto o el arrebatamiento. Y en ese tema del arrebatamiento de la iglesia, que por cierto también en ese tema del arrebatamiento, también yo estaba ahí respondiendo una pregunta de otro hermano que me había escrito y estaba respondiendo esa misma pregunta. Entonces, ese otro hermano el segundo hermano que me escribió un mensaje y me pidió que yo le explicara Mateo 25, 31, Mateo 25, 31 en adelante, en cuanto a las ovejas y los cabritos. Y yo voy a trabajar este mensaje, pero no voy a ir directamente tan rápido. No voy a ir tan rápido a responder la pregunta del hermano, debido a que yo voy a trabajar un pequeño resumen de las parábolas. Voy a estar explicando el motivo y el por qué Jesús hablaba por parábola. ¿Qué es lo que Jesús quería enseñar a través de las parábolas? Porque cuando hablamos de Mateo 25, Jesús está hablando parábolas. Por ejemplo, la parábola de las 5 vírgenes insensatas, las 5 vírgenes prudentes y entre otras parábolas más que Jesús está dando enseñanza, que todas estas parábolas anuncian un juicio para Israel. Entonces, esta es la parte 1 y en este video parte 1 todavía no voy directamente a responder la petición que el hermano desea que yo le responda, pero sí lo haré más adelante cuando llegue en el video 2 o en el video 3 lo responderé, ¿ok? Esta es la parte 1 y voy a comenzar con una introducción a las parábolas. Una introducción a las parábolas comenzando con la parábola del trigo y la cizaña, para luego poder entender el por qué Jesús habla en Mateo 25, versículo 31, de la oveja y los cabritos, cuando las separan una entre las otras. Pero antes de yo comenzar la introducción en cuanto a las parábolas, que lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a leerle a ustedes lo que el hermano me escribió, ¿ok? Es bastante, ¿ok? Pero voy a leerles a ustedes lo que el hermano escribió y voy a comenzar a responder dos palabras que el hermano quiere que le responda, que es la palabra justo, los justos, y la palabra vida eterna. ¿Ok? Y en cuanto a Mateo 25, 31 en adelante, que es ahí donde el hermano quiere que yo comente, pues lo haré más adelante. Una vez yo termine de dar una introducción a las parábolas, ¿ok? Mientras tanto, vamos a un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto. En cuanto a lo que el hermano me dice, las ovejas van a estar separadas aparte y los cabritos aparte. Te voy a dar por encima, un adelanto de cuándo va a suceder eso. ¿Ok? Ok.
Si vamos a analizar el libro de Apocalipsis, comenzando el capítulo 6 de Apocalipsis, del 7 en adelante, entre capítulo 6 y 7, entre el capítulo 6 de Apocalipsis y también el capítulo 7. Entre esos dos capítulos hacia adelante comienza a desatarse los primeros sellos de lo que llamamos la gran tribulación y los juicios, que son un proceso, eso no se hace tan rápido, ¿ok? Los juicios y la gran tribulación son un proceso poco a poco, ¿ok? Ya por lo menos en el capítulo 6 y el capítulo 7 también en adelante comienza poco a poco Dios trabajando con los juicios. Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis es donde empieza la manifestación del anticristo, donde el anticristo se manifestará viniendo en un caballo color blanco. ¿Ok? No podemos confundir este caballo color blanco donde el anticristo inicia en esta tierra como un gobernante, como el gobierno de las naciones, ¿verdad? No podemos confundir este caballo blanco con el caballo blanco que también habla Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante. Porque en Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, ahí viene el caballo blanco que es Jesucristo. Ese es el caballo blanco donde Jesús va a comenzar a desatar los últimos sellos que tienen que ver con la trompeta, la copa de ira, que son los últimos sellos, que son la ira de Dios fuerte, que tiene que ver con la copa de ira, las trompetas, que son el tiempo final. Esa es la gran tribulación fuerte. Ese es el día de Jehová. Comienza con el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 11 en adelante. Ahí viene Jesús en el caballo blanco montado, que ese es el verdadero Jesús que va a hacer juicio y va a hacer justicia a las naciones. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7 en adelante, es el comienzo, donde aquí se menciona los primeros 3 años de paz. Los primeros 3 años y medio de paz, donde el gobierno será el anticristo que tomará control sobre las naciones, trayendo paz, seguridad, haciéndose pasar como si fuera Jesucristo. Capítulo 6 de Apocalipsis, del 7 en adelante, del versículo 7 en adelante y el capítulo 7 también en adelante, se desatan los primeros sellos. Comienza los primeros 3 años y medio de la tribulación. Son los comienzos, aquí son los comienzos. Y este caballo, como yo le estaba diciendo, capítulo 6, es el anticristo, ¿ok? Montado en ese caballo, imitando al otro caballo del capítulo 19 de Apocalipsis, que es una imitación que viene, ¿ok? Ahora, todo lo que va a ocurrir aquí en el capítulo 6 en adelante de Apocalipsis se mantiene dentro de lo que son los 3 años y medio de paz y seguridad, donde ahí estará Israel. Ahí estará Israel, las naciones, donde un remanente de Israel, Dios lo preparará, lo capacitará para llevar el mensaje del Evangelio del Reino. ¿A quiénes? Bueno, a todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Porque el propósito de Dios en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la tribulación y en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? En todo ese proceso de la gran tribulación, que son los 7 años completos, solamente esos 7 años van a estar divididos en 3 años y medio, que todo eso es lo que habla la profecía de Daniel, lo confirma la profecía de Daniel, ¿ok?
Los 7 años completos van a estar divididos, en 3 años y medio, en 3 años y medio de paz y seguridad, que en estos 3 años y medio, ¿ves? En estos 3 años y medio dividido, pues ahí estará el anticristo como gobierno a las naciones, y también ahí estará Israel, estará los 144,000 apóstoles judíos también predicando el mensaje. Una parte de Israel, una parte de los judíos que queden salvos, que todavía se mantengan con vida y salvos, también estarán predicándoles. ¿Predicándoles a quiénes? ¿A quiénes le van a predicar? A muchos judíos, a otros judíos de muchas naciones que están dispersadas por las naciones generales, completas del mundo entero. Esos judíos que queden con vida se mantendrán también predicándole a otros judíos. Esos otros judíos son los judíos perdidos. Perdidos en el sentido que no creyeron. Por eso es que Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Hay una referencia que Juan habla, diciendo: a los suyos vine, a los suyos Cristo Jesús vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, que son una pequeña parte de la nación de Israel, que le recibieron como creyendo en el Mesías, que son los judíos fieles, pues a los que le recibieron y creyeron en Cristo, se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, en la tribulación de los primeros 3 años y medio estará el anticristo con su gobierno, y estará un remanente de los judíos de Israel predicando la palabra. Un remanente que quede vivo en el tiempo de los 3 años y medio, pero que todavía esté vivo, porque muchos van a morir. Muchos van a morir por la persecución. Otros no, pero otros sí. Al igual que los gentiles. Los gentiles paganos estarán ahí también, en ese tiempo. Muchos morirán y otros no morirán. Todavía se mantendrán con vida. ¿Ok? Igualmente los gentiles. Pero en cuanto a los judíos en Israel, muchos estarán con vida, y Dios preparará y capacitará a muchos de estos judíos que queden en vida, que son salvos, que ya son creyentes salvos, ¿verdad? Creyentes salvos porque han creído en Jesucristo, pero Dios los mantendrá ahí llevando el mensaje de reino, que es todo lo que predicó Jesús, todo lo que tenga que ver con la ley, los mandamientos, etcétera, con la intención de poder rescatar ¿a quiénes? Rescatar ¿a quiénes? A muchos de las ovejas perdidas de Israel. A muchos de las ovejas perdidas de Israel. De Mateo, capítulo 10 de Mateo, versículos 5 y 6. 5 y 6, versículos 5 y 6, dice: a estos 12 envió Jesús, que son los discípulos. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciéndoles: no vayan por camino de gentiles. Jesús le dije: vayan a predicar el evangelio, vayan a anunciar el mensaje, lo que yo hago, que hago sanidad, milagros, liberación, etcétera. Anuncien mi reino. Y se les dijo: no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos tampoco, ni a los gentiles tampoco. Manténganse todos ustedes solamente a las ovejas de Israel. Entonces, cuando aquí dice: no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanas, los samaritanos y gentiles como tal generalmente estaban en ese tiempo ahí. En ese tiempo estaban ahí, pero no formaban parte del plan de Dios con Israel. Estaban ahí en ese tiempo, claro que sí, pero no formaban parte del plan
el propósito de Dios con los judíos, con los israelitas, eran trabajar con ese pueblo de Israel y los judíos, solamente. Y por eso es que le dijo, no vayan a los gentiles, no vayan. Los gentiles todavía no son salvos, ¿ok? Y luego dice, si no vayan a las ovejas de la casa de Israel que están extraviadas. Vayan a predicar, a anunciar el mensaje de reino, sanen los enfermos, curen las personas que están enfermas, libértenlos, los ciegos ven, los sordos oyen. Y el plan de Dios era mayormente con Israel, con los judíos. ¿Había gentiles? Sí, habían gentiles. Pero el plan de Jesús, el propósito es trabajar con la casa de Israel que estaba extraviada. Había un remanente de judíos que fueron salvos. Son salvos, o claro, porque creyeron en Jesús, son los creyentes que creyeron en Jesús, ¿ok? Eso no cabe duda de eso. Pero el remanente salvo de judíos que se mantengan con vida, que todavía se mantengan con vida en el tiempo de la gran tribulación, porque va a haber un remanente que Dios va a mandar. Entre ese remanente, uno de esos remanentes será los 144,000 judíos que va a estar allí, los 144,000, entre ese remanente, que quedarán con vida, van a predicar el reino con la intención de rescatar, atraer a las ovejas perdidas. Porque cuando se dice aquí ovejas perdidas, está hablando muchas de la nación de Israel, ¿verdad? Muchos también de los judíos que negaron a Jesús y lo rechazarían. Pero entonces cuando hablamos de esos que negaron a Jesús y rechazaron a Jesús, son las ovejas perdidas de Israel. Y muchos de los que creyeron en Jesús, que también tiene que ver con judíos, y se mantienen dentro de la línea del linaje o de la línea de Israel como quiera. Pero entonces muchos de ellos le van a predicar a otros que son las ovejas perdidas de Israel para rescatarlo durante el tiempo de la tribulación, que probablemente se cree que son los primeros 3 años y medio que vienen, ¿ok? Ahora, ¿dónde estarán? Probablemente donde se va a ejercer o a ejecutar, dónde se va a ejercer el asunto de Mateo 25, 31 en adelante. ¿Dónde vendrá ese momento? Pues vendrá luego que ocurra, los primeros 3 años y medio. Luego de los primeros 3 años y medio, que es aquí, viene siendo aquí. Luego que termine los 3 años y medio, ¿verdad? Pues aquí en los próximos 3 años y medio, en adelante es donde comienza a desatarse los juicios de la gran tribulación, que ahí es donde va a comenzar la ira de Dios, la copa de ira, las trompetas. Todo lo que tenga que ver con la copa de ira, las trompetas, las 7 trompetas son las últimas juicios fuertes, que son la ira de Dios fuerte para las naciones. Entonces, en esta segunda parte de los 3 años y medio, pero la segunda parte que le continúa en adelante, es donde ahí Dios va a comenzar los juicios a separar las naciones, a separar las ovejitas entre los cabritos. Va a haber una separación entre las ovejitas y cabritos. ¿Quiénes serán esas naciones? Son naciones que tienen que ver con Israel. Y también son naciones también de gentiles. Son naciones de judíos, de muchas naciones, judíos creyentes. Van a ser juzgadas, y también otro grupo de naciones gentiles también, que van a ser también juzgadas, esas naciones. Hay que tomar en consideración también
que cuando venga ese tiempo va a ser ahí donde Juan habla en Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Ya en Apocalipsis 19, 11 en adelante, ahí viene Jesús como el Cordero a comenzar a desatar los últimos sellos, los últimos de que es la ira de Dios. Del capítulo 19, del 11 en adelante, ahí va a estar Jesús, ¿ok? Como el Cordero. Ahí es donde del capítulo 19 de Apocalipsis, del 11 en adelante, es ahí donde vienen y se cumple Mateo 25, 31 en adelante, que es donde va Dios comenzar a llegarse a las naciones, separar a las naciones que son los cabritos y las ovejas. Del capítulo 19, del 11 en adelante, comenzará de ahí en adelante. Ahora, es ahí donde comienza Jesús a separar las naciones, ¿verdad? Que son naciones de judíos creyentes y otras naciones de gentiles no creyentes, ¿ok? De gentiles. Entonces, ya como para el capítulo 20 de Apocalipsis en adelante, entraría entonces un tiempo donde Jesús ya está preparándose para luego, escuchen bien, luego que se desaten todos los juicios completos, porque no va a haber reinado milenial para los fieles judíos, para que entren al reinado con Cristo en la tierra, todavía no va a haber hasta que se desaten todos los juicios de la gran tribulación completa, comenzando con Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7 en adelante y terminando con las 7 trompetas, la copa de ira, todo eso que son los últimos juicios más graves que hay para la tierra. Pero ya por lo menos de los 7 años, la segunda mitad en adelante es donde se cree que Jesús va a venir. Pisará tierra en el Monte de los Olivos, como dice Mateo, pisará tierra en el Monte de los Olivos, y ahí más adelante pues, comienza a llamar a las naciones, a reunir las naciones, ¿ok? Las naciones, comprendiendo y entendiendo que la iglesia no está ahí, ¿ok? La iglesia de Cristo va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. La iglesia de Cristo va a ser juzgada en el tribunal de Cristo aparte. ¿Quiénes estarán cuando Jesús llame y reúna a las naciones y que son los cabritos y las ovejitas? Que esas ovejitas son Israel, ¿ok? Los judíos. Y esos cabritos son los gentiles. Entonces, hay que comprender, como yo te dije, que la iglesia como tal ya está en los cielos y va a ser juzgada, ¿verdad? No juzgada para ser condenada, no, porque ya es salva, sino será juzgada en el tribunal de Cristo. Y los incrédulos, que son los gentiles que no creyeron, y pudiera haber un incrédulo judío. Es posible que pudiera haber un incrédulo, un remanente de incrédulo judío que posiblemente pase por el trono blanco. ¿Por qué? Porque todo aquel judío o Israel que niegue a Jesús y que lo rechace, pues lo que se espera es el trono blanco, que es el juicio final. ¿Ok? Pero entonces el trono blanco que habla Apocalipsis de capítulo 20 en adelante, ese trono blanco es de los gentiles. Ya eso está para los gentiles incrédulos, que nunca creyeron. ¿Ok? Entonces, la separación que Dios va a permitir de las ovejas y los cabritos, esa separación son de naciones judías creyentes que han creído en Cristo por la predicación de los 144,000. ¿Ok? Esos son que van a ser separados entre
los cabritos. Y los cabritos son aquellos gentiles que van a estar pronto en lo que llamamos aquí capítulo 20 de Apocalipsis, que es el juicio final, que es el lago de fuego o el trono blanco, que es el juicio. Esos son los gentiles, ¿ok? A eso se refiere Jesús en separar unos de los otros, ¿ok? Yo sé lo que el hermano me escribió aquí. Yo sé lo que el hermano me escribió aquí. Y voy a estar respondiendo un poquito más de lo que el hermano me escribió. Pero mientras tanto, yo lo que voy a hacer es dar una introducción a las parábolas para enseñarles a ustedes cuál es el motivo de las parábolas de Jesús, porque todas las parábolas de Jesús tienen un propósito y apuntan a un juicio, a un mensaje que Jesús quería darle a los judíos, que se avecina un juicio, para que muchos del pueblo de israelita que no han creído en Cristo, que fueron incrédulos, pues crean en Jesús y puedan evitar o prevenir el juicio, ¿ok? Yo voy a trabajar primero con las parábolas, ¿ok? Vamos entonces, déjame ver por cuánto tiempo voy, permítame. Ok, no me da tiempo ahora porque el tiempo avanza. Porque pensaba leerles a ustedes, darle lectura a lo que el hermano me escribió. Pero en el próximo video, en el video 2, voy a dar lectura a lo que el hermano me escribió, que es la preocupación de Mateo 25, 31 adelante. Y aunque no lo voy a discutir completamente, contestaré lo que el hermano me está escribiendo. Contestaré, ¿ok? Ok, y también estaré leyendo las parábolas. Cuando yo termine de las parábolas, para que entiendan el motivo en el cual Jesús, por qué dio parábolas, pero entonces volveré a Mateo 25, 31 y abundaré un poquitito más también, ¿ok? Todo eso es para el video 2 en adelante, pero poco a poco, con calma. ¿Qué quiere que haga? ¿Un video shorts? ¿Un video reels cortito? Bien, vamos a pasar al próximo video para continuar, ¿ok? La parte 2.